Aquí en esta mañana, gloria a Dios, puede ofrendar con gozo y alegría al Señor. Quisiera darles algunos anuncios y quisiera suplicarles así con todo mi corazón que los que se congregaron presencialmente hoy en la mañana, si piensan venir en la tarde, por favor mejor mírenlo por la transmisión, amén, porque sí, los hermanos de la tarde quieren también tener su lugar disponible. Esta semana, el día de mañana, no tendremos escuela profética hasta el otro lunes. Y primero Dios, en esta semana estaré participando en el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Así que esté atento para que también nos unamos como iglesia a esa bendición que nos han dado. Vamos a hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que nos hable. Pero antes de eso, denle la bienvenida al hermano que tiene a la par, así de lejito. Dígale: hermano, bienvenido, bienvenida. Gloria a Dios. Qué alegre. ¿Cuántos están alegres de vernos, hermano? Es que esa es una bendición tan hermosa, volverlos a ver. Créanme, a mí me gustaría bajarme a abrazarlos, pero Dios mío, la pastora me regañaría. Amén. Pero también saludos a los hermanos que nos están viendo y saludos a nuestra pastora también. ¿Cuántos le envían un saludo a la pastora? Tal vez me los pueden enfocar ahí y dígale: pastora, bendiciones, saludos. Necesito que estén pilas ahí. Entonces dígale: bendiciones, pastora, saludos. Ahí está el pueblo del Señor aquí congregado, anhelando que estés pronto con nosotros. Amén. Démosle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos hables a través de tu palabra, Señor. Danos un espíritu de revelación, danos un espíritu de discernimiento. Desde ya te pedimos, Padre Celestial, que bendigas los elementos de tu mesa, que podamos acercarnos, Señor, a recibir esa ministración a través del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Padre, por las peticiones que hay en el corazón de tu pueblo, Señor, por hermana Noelia Jordán, por hermana Juana Sean, Señor, Padre, te las ponemos en tus manos. Te pedimos que tú pongas tu mano de sanidad, y por aquellas peticiones que tu pueblo trae, Señor, te pedimos que tú las oigas, que tú las escuches, Señor. Danos, Padre Celestial, esa respuesta divina. Pero también te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que no sea el hombre, sino que seas tú, Señor, hablando, edificando y ministrando a tu pueblo. Te pedimos que todo aquello que se quiera levantar contrario, Señor, le hacemos resistencia, Padre, en esta mañana, y declaramos la victoria a través del nombre poderoso de Cristo. Declaramos que el Espíritu Santo está en este lugar y que gobierna y que reina en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Estamos en un día donde celebramos la mesa del Señor, y creo yo, hermanos, se puede sentir que hay gozo en la iglesia, hay gozo en la casa, ¿verdad? Aquí hay gozo, en la casa de los justos hay alegría. Y hay algunas cosas que el Señor ha estado hablando en mi corazón en estos últimos días, y una de esas cosas es lo que voy a presentarles ahorita. Siempre que toca la mesa del Señor, me gusta hablar siempre de lo que es la administración de la Santa Cena. Y quiero que me acompañe a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 44. Dice la Escritura: se siembra un cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, en otras versiones dice el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu que da vida. Me llama la atención este pasaje que enseña el apóstol Pablo, debido a que se habla acerca de los cuerpos. Aquí claramente dice hay un cuerpo natural. Otras versiones dice
hay un cuerpo animal, hay un cuerpo natural o cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual, y en otros pasajes de la escritura habla de un cuerpo celestial y un cuerpo divino. Y entonces vemos que el apóstol Pablo está hablando acerca de los cuerpos. Pero también cuando se habla acerca de la mesa del Señor o de la Santa Cena, es la administración de un cuerpo. Mire qué tremendo, es la administración de un cuerpo, y hay diferentes tipos de cuerpo. Entonces cuando el Señor se presenta a sí mismo, presenta su cuerpo, porque hay una ofrenda también. Está la ofrenda del Padre, la ofrenda del Hijo y la ofrenda del Espíritu. La ofrenda del Padre es dar a su Hijo, la ofrenda del Espíritu es dar dones, pero la ofrenda del Hijo es dar su cuerpo. Entonces cuando nos acercamos a la mesa del Señor, estamos recibiendo el cuerpo. Diga conmigo, estamos recibiendo el cuerpo. Ahora, me llama la atención porque en la Biblia hay diferentes tipos de cuerpo. Eso es parte de la doctrina que se nos ha sido enseñada. Entonces yo veo en la escritura que hay 5 tipos de cuerpo que el Señor participó. Por eso, hermano, el milagro más grande, uno de los milagros más grandes, posiblemente el más grande que hay en la escritura, es el milagro de la encarnación. Es el milagro de que Dios, siendo hombre, tuvo una kenosis y se despojó de sus atributos divinos y se metió a un cuerpo, como dice el apóstol Pablo, un cuerpo natural. En otra, hermano, esto es bien tremendo, un cuerpo animal, dice en otras versiones. Yo no sé cuántos tienen esas versiones, no sé, vamos a ver, leí las Américas, creo que la Reina Valera dice, hay un cuerpo animal. Entonces el Señor participó, imagínense, usted solo imagínense esto, qué tremendo. Dios con atributos divinos, con un poder infinito, hermano, con una esencia extraordinaria, se metió en un cuerpo animal teniendo una kenosis. ¿Cuántos saben qué es una kenosis? La kenosis es eso exactamente, Dios despojándose de. Resulta ser, hermano, que tal vez más adelante vamos a hablar de las kenosis, porque no solo Jesús tuvo kenosis, no solo Cristo el Hijo tuvo kenosis, sino también el Padre, también el Hijo, el Espíritu Santo, y aún el Altísimo tuvo una kenosis. Entonces vemos que, pero ahorita estamos hablando de la kenosis del Hijo, que Él se despojó, renunció y se mete a un cuerpo animal. Entonces vemos que Jesús participa de los cuerpos que hay en la Biblia. Yo le mencioné que hay 5, se los voy a poner acá. Está el cuerpo animal. Usted lo puede ver ahí, ¿verdad? Ok, es que como no me responden, están callados. Entonces podríamos decirlo, que está un cuerpo animal. De ahí ese cuerpo animal evoluciona a ser un cuerpo natural. De ahí ese cuerpo natural evoluciona a ser un cuerpo espiritual. Del espiritual evoluciona a ser un cuerpo celestial. Aquí hay muchas cosas que hablar. Y de ahí evoluciona a ser un cuerpo divino. Ok, entonces dice la Biblia que Jesús renuncia de sus atributos divinos y se mete a un cuerpo animal. ¿Y dónde vemos que el Señor tipifica a un animal? Cuando Juan el Bautista mira a Jesús y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús adoptó, no físicamente la forma de un cordero, pero sí era el cordero que Dios había mandado. Entonces ahí está tipificando a un animal. De ahí evolucionó a un cuerpo natural. Y de ahí vemos que cuando el Señor muere y resucita, tiene un cuerpo espiritual en el cual se maneja aquí en la tierra. Porque cuando usted ve la resurrección del Señor, dice la Biblia que el Señor tuvo capacidades diferentes que normalmente un humano no tiene. Por ejemplo, traspasar paredes. Dice que los discípulos estaban reunidos. Dice la Biblia, es clara en decir que todo estaba cerrado.
Y dice que entra el Señor y se les presenta, se les aparece. ¿Cómo entró si todo estaba cerrado? Entonces estaba traspasando. También tenía teletransportaciones horizontales. Entonces era un cuerpo espiritual que estaba manejando el Señor. De ahí el Señor, cuando asciende y llega al cielo, tiene un cuerpo celeste. Pero esto es bien tremendo, hermano. Perdóneme si me emociono un poco, porque aquí hay promesa para nosotros. Porque hoy estamos participando del cuerpo. Diga conmigo, estamos participando del cuerpo de Cristo. Entonces estas administraciones vienen. Entonces va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Y en el arrebatamiento de la iglesia, los ministros que den la talla serán arrebatados, pero de ahí van a regresar a seguir la labor con la iglesia que se quedó, con la iglesia que no dio la talla. Pero esos ministros que regresan se van a identificar que sí dieron la talla, porque van a venir con un cuerpo espiritual. Ya no van a venir con un cuerpo natural. Entonces los ministros, si usted ponga nota, primero Dios, diga conmigo, aquí no va a haber ninguno. Pero si alguien se queda, para identificar si un ministro se quedó por avergonzado o porque Dios lo envió, se va a ver en el cuerpo. El avergonzado va a regresar con el cuerpo natural, pero el ministro que regresa a apoyar a la iglesia va a regresar con un cuerpo espiritual. Eso estamos hablando de los ministros. Pero ahorita voy con usted, ahorita voy con la iglesia, ahorita voy con la novia, con la amada con la cual se va a casar el Señor. Ella va a tener un cuerpo celeste. Yo pensé que iba a decir, hermano, yo pensé que iba a reventar la iglesia. La novia, la que se va a casar, va a tener un cuerpo celeste porque ascendió al Señor. Entonces ella no puede morar allá si no tiene un cuerpo celestial. Entonces hoy en la mesa del Señor, lo que está haciendo, lo que le estoy tratando de explicar, es que al participar de la mesa, al participar del cuerpo, usted se está preparando para llegar a tener una nueva morada. Por eso la Biblia dice: yo he preparado una nueva morada. Ahí está hablando acerca de un cuerpo celestial que el Señor le va a dar a la iglesia. También vemos que la iglesia, la Jerusalén celestial, ataviada como una esposa para su marido. Entonces vemos que la iglesia tiene que tener un cuerpo celestial. Pero nuestro Señor Jesús asciende, ya estando en la atmósfera celestial, tiene un cuerpo celestial. Pero como Él es Dios, Él no se queda con el cuerpo celestial, sino que Él llega a tener un cuerpo divino. Me puedo atrever a decir algo, pero es bien difícil decirlo. Hay un pasaje bien tremendo, no sé si es en el libro de Hebreos, tal vez me lo buscan, no lo tengo acá, donde dice que tanto el que santifica como los santificados son de la misma naturaleza divina. Solo se lo voy a dejar ahí. Usted entienda lo que dice la escritura. ¿Cómo? Hebreos 2:11. Ok, tal vez alguien me lo busca ahí, hermanos. Hebreos 2:11. Tanto como el que santifica como los santificados de una misma naturaleza divina, dice una versión. ¿Ya lo tiene? Leámoslo ahí. El que santifica como los santificados de una misma naturaleza divina. Entonces, lo que le estoy diciendo, yo no me atrevo a decirlo, pero es tremendo. Me voy a atrever a decirlo hasta que lo lean. Porque tanto el que santifica como los santificados son de un mismo Padre, por el cual no se avergüenza de ser llamados hermanos. Pero hay una versión que dice: de una misma naturaleza divina son. Entonces, ¿sabe qué es lo que le estoy diciendo? Que en algún momento la iglesia, a Dios yo no sé por qué,
yo no sé si le caímos bien o no sé qué gracia hallamos delante de Él, pero vamos a llegar a tener este nivel, hermano, allá en el cielo. Por eso aún Satanás, que Jehová lo reprenda, quiere batallar y luchar contra la iglesia, porque es demasiada la gloria que va a tener la iglesia. Por eso aún la reina del cielo, que Jehová la reprenda, está recelosa con la iglesia, porque ella va a ocupar el lugar que antes tenía. Esto que estoy hablando es, yo no pensaba decirlo. Ya encontraron, leámoslo para que me crean los hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, todos traen un mismo origen o la misma naturaleza humana. Por esta causa no se desenseñan al... Pero más adelante dice, de una misma naturaleza divina, porque así como Jesús participó, por eso, hermano, ahí está el misterio. Jesús se hizo partícipe de nuestra naturaleza humana para hacernos después partícipe de la misma naturaleza. Sigamos adelante, si no me voy a meter a clavos. Y estos hermanos que no me creen mucho, hombre. Entonces, cuando participamos del cuerpo de Cristo, estamos recibiendo una administración hacia un cuerpo espiritual. Entonces, antes que la iglesia llegue a tener un cuerpo celeste, tiene primero que tener un cuerpo espiritual. Entonces la mesa del Señor lo que nos está haciendo es prepararnos para tener un cuerpo espiritual. Ahora, yo quiero hablarles en esta mañana de este tema que le titulé la mesa espiritual, porque resulta ser, como ya muy bien le expliqué, en la mesa del Señor está el cuerpo, está la administración del cuerpo espiritual del Señor. Entonces lo comemos, y al comernos nosotros recibimos su naturaleza y nos volvemos espirituales. Pero también en la mesa hay un alimento espiritual, y en la mesa del Señor están servidas todas las cosas espirituales que aparecen en la Escritura. Entonces acompáñeme a leer este versículo para estar en una introducción. 1 Corintios 12:1 dice: y acerca de las cosas espirituales. Otra versión dice acerca de los dones espirituales, pero me llamó la atención esta versión oso, porque dice acerca de las cosas espirituales. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Entonces, cuando se habla de algo que es espiritual, vemos aquí que la palabra espiritual en el griego es la palabra pneumáticos, que significa algo no carnal, algo que no es nacido de la carne. La mesa del Señor no es nacida de carne. Por lo tanto, el que se acerca a la mesa del Señor lo tiene que hacer entendiendo lo espiritual. Hermano, es tan importante que usted comprenda, entienda, estudia, reciba y sea ministrado por las cosas espirituales. ¿Cuánta iglesia hay en todo el mundo que aún no entiende lo espiritual? Aún el Señor Jesucristo les dijo a Nicodemo, si no estoy mal, en Juan capítulo 3 le dice: si no entienden los asuntos terrenales que les estoy hablando, ¿cómo me van a entender lo espiritual? Entonces hay mucha iglesia, hay mucho pueblo del Señor que no entiende lo espiritual, y el apóstol Pablo dice: iglesia de Cristo, yo les ruego, les suplico que con las cosas espirituales no sean ignorantes, que ustedes estén equipados respecto a las cosas espirituales. Entonces, para entender lo espiritual, primero no hay que ser carnales, hay que estar en el espíritu. Entonces, esta palabra pneumático significa espíritu, divinamente, sobrenatural, pero me llamó la atención que dice regenerado. Entonces, cuando hablamos de los asuntos espirituales, estamos hablando de una regeneración que hay. Dios, a través de su mesa, le está ministrando una regeneración a la iglesia.
Está modificando ese ADN que hay en nuestro cuerpo con el pecado, que algunos le dicen el pecado original. Entonces está dentro de nosotros el pecado, y cuando estamos ministrados a través de la mesa del Señor, Dios empieza a regenerar. Dios empieza a cambiar cosas, hermano, que hay dentro de nosotros que no podemos cambiar conforme nuestra fuerza. Entonces usted sabe que hay cosas que usted tiene, que usted por sus fuerzas no se las puede quitar. Hay cosas que usted tal vez ha batallado, ha luchado, ha orado, ha ayunado, ha hecho esto y el otro, y no se las puede quitar. Entonces la promesa que Dios nos da a través de la mesa del Señor es: si tú no puedes, entonces voy a meter a mi hijo dentro de ti para que él pelee la batalla interna con tu enemigo interno, que eres tú mismo, y puedas vencerlo, y así puedas ser regenerado para ser una nueva creación y decir: en Cristo son hechas nuevas todas las cosas, porque somos una nueva creación hecha a imagen del Señor. Dele palmas al Rey. Entonces diga conmigo: Dios me va a regenerar en esta mañana. Dios va a meter su ADN. Dios va a modificar nuestro ADN. Dios va a limpiar nuestro ADN aún de maldiciones ancestrales que trajimos de generaciones pasadas. Hoy, al entrar el cuerpo de Cristo, se rompen en nuestra vida y vas a poder caminar en plenitud de vida a través de la promesa que el Señor nos hace a través del cuerpo divino del Señor. Ok, entonces miremos qué cosas son las cosas espirituales que aparecen en la Biblia. Primero, en 1 Corintios 3, imagínese usted que hoy hay una mesa servida aquí, y todos los versículos que vamos a leer a partir de ahorita son todas las cosas que están en esa mesa. Por eso le puse la mesa espiritual. Entonces usted va a venir, usted viene hoy, y como es una mesa espiritual, no se ven con ojos humanos, sino que se ven con los ojos del Espíritu. Usted va a decir: echo mano de esto, echo mano de esto, echo mano de esto, echo mano de esta bendición, echo mano de esta otra bendición, echo mano de lo espiritual. Si usted alza su mirada y mira lo espiritual, las cosas de esta tierra se le van a ir pegando sin necesidad de buscarlas, porque la Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te irá añadiendo. No vas a buscar empleo, no vas a buscar esto, lo único que vas a hacer es buscar agradar a tu Rey. Y cuando busques eso, todo lo demás te va a buscar. Entonces hay una mesa servida en esta mañana, y en esa mesa, mire lo que hay. Así que yo, hermanos, solo le voy a leer este versículo para ir a lo siguiente, perdón. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Le puse este versículo antes de empezar porque me llamó la atención esto. Mire, aquí el apóstol hace una comparación entre un carnal y un niño espiritual. Entonces, como que alguien que es carnal es un niño, no ha madurado, no ha crecido, no ha desarrollado, actúa como niño, se desarrolla como niño. Imagínese, no sé por qué lo voy a decir, pero hay gente que dice: tengo miedo a profetizar, es que tengo miedo, y el Señor le está enviando palabra y no se anima porque tiene miedo. Es un niño. Ponga a un niño a hablar en público, vamos a ver si puede. Entonces, tengo miedo a profetizar, tengo miedo a hacer esto, tengo miedo a hacer el otro. Entonces es un niño espiritual, necesita madurar. Otra evidencia, aquí el apóstol les dice: no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque os di a beber leche y no alimento sólido.
Un niño, un carnal, no entiende lo que es la comida sólida de la palabra. Un niño, ¿cómo se identifica un niño espiritual? Le gusta más la prédica que la enseñanza. ¿Cómo se identifica un niño espiritual? Le gusta ir a la iglesia, le gusta que haya un ambiente profético, que le profeticen, que le digan esto, que le digan cosas bonitas, que le va a ir bien. Pero cuando es hora de equiparnos a través de la palabra, ay, qué aburrido, ya me quiero ir, qué desesperante. Es un niño espiritual, porque no hay solidez. Pero también les dice lo mismo el apóstol, porque habían pleitos entre ellos. Si tú tienes pleitos, van a haber problemas, hermano. Entre la iglesia van a haber problemas. Entre hermanos vamos a tener problemas. E incluso con el pastor vamos a tener problemas en algún momento. Pero la reacción, ¿qué actitud vamos a tomar? Nos deja ver si somos niños, nos deja ver si somos carnales o espirituales. Entonces el carnal no puede recibir lo espiritual, tiene que modificar. Entonces ahora miremos, ahora sí, miremos qué cosas espirituales hay. 1 Corintios 10:2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no estaba comiendo un alimento carnal, sí físico, sí era físico, porque es otra cosa que no les dije. Ay, se lo voy a poner acá. Hay 3 dimensiones. Está la dimensión terrenal, la dimensión espiritual y la dimensión celestial. Ok, usted entiende ahí. La dimensión espiritual es el puente entre estas dos. Entonces, cuando hablamos de cosas espirituales, pueden ser cosas físicas, pero que tienen un contenido espiritual, como por ejemplo la ofrenda. Cuando usted ofrenda monetariamente, en especie, lo que sea, usted trae algo físico, pero eso a la vez, como tiene un contenido espiritual, se vuelve espiritual. Entonces se presenta ante Dios y Dios lo toma como una ofrenda ya celestial, si Dios la recibe. Entonces vemos que la mesa del Señor, usted hoy va a comer pan, va a beber vino o jugo de uva, es algo físico, pero sí es un alimento espiritual. El pueblo de Israel, todos, aquí dice, y eso fue lo que me llamó la atención, por eso se lo fui resaltando acá. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comía el pueblo de Israel? El maná, el pan que descendía del cielo. Era algo físico, pero un alimento espiritual. No era terrenal. No es como dijo un pastor por ahí, que la Santa Cena se puede comer con McDonald's y papas. De ninguna manera, porque eso es un alimento terrenal. La mesa del Señor, los elementos claros que aparecen escritos ahí es pan y vino, o el fruto de la vid. Y podrá decir alguien ahí: pero es que yo no tengo ni pan ni vino ni jugo de uva, entonces ¿qué hago? Agarre un vasito de agua, porque la Biblia dice que el Señor convierte el agua en vino. Todo es a la palabra, porque es algo espiritual, es un acto profético. Entonces dice: todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque la bebían de la roca espiritual. ¿Quién es la roca espiritual? Es Cristo. Aquí lo dice, que lo seguía. Pero hermano, esa roca dice aquí, lo seguía. Es decir, que ellos andaban en el desierto y detrás de ellos iba una roca, que era una roca espiritual, que de la roca emanaba el agua espiritual para el pueblo. Entonces yo te vengo a decir en esa mañana, hoy vas a ser partícipe de un alimento espiritual. Por lo tanto, la roca que es Cristo te va a seguir. Te va a seguir a donde quiera que vayas para sustentarte. La roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Me llama la atención lo que le subrayé, porque dice todos. Diga conmigo, todos. Todos comieron del mismo alimento. Todos bebieron de la misma bebida. Todos. Pero ¿por qué si todos bebieron de ese mismo alimento, algunos quedaron postrados en el desierto? Es como cuando un pastor dice: ¿qué voy a hacer con esta oveja? La misma prédica que estoy dando la escuchan todos. La misma administración es para todos. Están todos bajo la misma cobertura. Pero vemos que unos prosperan y otros no. ¿Por qué? Porque de ellos no se agradó Dios. Entonces puede hacer que nos acerquemos. Estamos comiendo un alimento espiritual, pero tenemos que pedir gracia. Tenemos que buscar gracia. Tenemos que buscar agradar a Dios. Hermano, hubo alguien con el cual tuve la oportunidad de hablar en esta semana, un pastor, un siervo de Dios, que me dijo: hay dos piernas con las cuales un cristiano debe de caminar, que eso va a agradar a Dios. Primero, la obediencia. Si usted obedece, usted está agradando a Dios. Si usted, hermano, hace caso a la palabra, obedece a lo que el Señor te habla a través de tu pastor, pero aún a través de la escritura, a través de lo que Él te dice, usted está agradando a Dios. Pero la otra es humildad. Si caminamos entre la obediencia y la humildad, vamos a agradar a Dios, porque dice la Biblia que al orgulloso Él lo ve de lejos, pero al humilde Él lo atiende. Entonces en esta mañana usted tiene que venir en obediencia y en humildad al Señor para agradarlo y decirle: Señor, yo reconozco que mi naturaleza es pecadora, es inmunda. Yo reconozco que hay problemas en mí. Yo reconozco que aún las cosas espirituales no me atraen, porque me he vuelto carnal. Me presento delante de ti menesteroso, Señor. Así nos tenemos que presentar en esta mañana. Y entonces el Señor va a ver la sinceridad de tu corazón y va a decir: veniste mal, veniste impuro, veniste con muchos problemas, pero me has agradado porque has reconocido. Por lo tanto, meto mi cuerpo, meto el cuerpo de mi hijo, meto la genética de mi hijo, y vas a salir como un hombre y una mujer espiritual. Que eso es lo que Dios busca de nosotros. Entonces tiene que haber una transformación. Tenemos que ser transformados. Entonces, ¿qué somos? ¿Espirituales, carnales o niños? ¿Qué actitud tomas en la iglesia? Perdóname, usted no vino para que fuera regañado, pero se lo tengo que decir. Usted no es dueño de nada aquí en la iglesia. Ni siquiera yo, ni la pastora. Mire lo que le estoy diciendo. El dueño de la iglesia es el Señor. Ahí va a ver por qué se lo digo. Si nosotros venimos con una actitud de decir: ese es mi lugar, ese es mi puesto, ese es mi privilegio, estás equivocado. Sos un niño.
sos un carnal. ¿Sabe qué? Hay alguien que me agrada y se lo puedo poner de ejemplo. Hay un hermano aquí que siempre está a la par de la pastora, siempre está a la par de la pastora. Pues usted no lo mira ahí como que quítense de aquí, es mi lugar. O no, ¿y por qué está predicando fulano de tal y no yo? Usted no lo mira así. Más bien cuando viene a la iglesia, mire dónde servir, mira dónde se ubica, mira dónde servir. ¿No será que eso a veces tanta profecía, tanto don, tanto nos hace perder lo que realmente es lo espiritual? Hermano, yo no tengo ningún lugar ganado acá. Como yo le decía, yo soy un pastor con un reconocimiento, pero no tengo no estoy ordenado. Y entonces venimos nosotros y queremos. No, tranquilo, seamos espirituales. El que es. Y el que no es, aunque se ponga, no es. Entonces seamos espirituales, avancemos, dejemos de estar peleando lugares, peleándonos entre nosotros y miremos que hay algo más importante, que es la corona de gloria, que es incorruptible, que el Señor nos va a dar. Eso es lo que importa. Ahorita con esta pandemia, ni los pastores tienen asegurado, hermano. Les puede dar COVID, ¡pum! ¿Cuántas iglesias se quedaron sin pastor? ¿Y qué van a hacer los espirituales? Que el Señor, los espirituales que les ha pasado eso, lamentamos de verdad profundamente que se han perdido ministros, pero es Dios el dueño de la mies, el que está haciendo lo que Él quiere. Pero imagínese usted una iglesia aquí, bendito Dios, no, pero imagínese usted una iglesia que les haya pasado eso. Los espirituales, ¿qué van a hacer? Esperemos la voz de Dios, esperemos ver qué dice Dios, que Dios nos dé confirmación, que Dios nos hable. Pero ¿qué hacen los carnales? Me toca. No te toca, te van a decir. Ustedes se recordarán. ¿Qué están buscando en la iglesia? Un puesto. Hay que buscar algo más. Hay que ir más allá. Hay que ver al autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Entonces todos comieron, pero de uno no se agradó. Aunque comieron, no se agradó. Entonces el alimento y la bebida espiritual de la mesa del Señor nos habilita para recibir lo espiritual. Miremos qué otra cosa espiritual hay. Ahorita ya le voy a poner su ungüento. ¿A cuántos piensan que fue duro? No, ¿verdad? No. Gloria a Dios. Entonces ya le pusimos el alcohol, desinfectamos. Usted sabe que así se sanan las heridas. ¿Qué hizo el samaritano con aquella persona que se encontró? ¿Qué llevaba el samaritano? Llevaba vino y llevaba aceite. ¿Para qué es el vino? El vino servía en ese tiempo como alcohol. Desinfectar. ¿Por qué cree? Esto ya es para los que les gusta. ¿Por qué cree que en aquel tiempo tomaban vino? Porque resulta ser que en ese tiempo no había agua purificada comúnmente. Entonces tomar agua les hacía mal. Entonces para desinfectarse tomaban vino. Por eso Pablo le dice a Timoteo: para tus problemas de estómago toma vino. Y entonces todos dicen: no, es que Jesús tomó vino y el apóstol Pablo recomienda el vino, entonces hay que echarnos unos farolazos ahí. Si no vino a beber vino, ¿a qué fregados vino? Entonces vemos que se usaba el vino, en el caso del samaritano, para echar, desinfectar, limpiar. Y ya venía el aceite para suavizar la herida. Eso está pasando en esa mañana. Tal vez hay muchas heridas que hay
por cosas que pasan. Entonces yo vine hoy bajo la unción del Espíritu, te vine a echar vino, pero ahorita mire, te voy a echar aceite, te voy a poner una venda. Mire lo que dice Efesios 1:3. ¿Qué otra cosa espiritual hay? Hay alimento y bebida espiritual, pero ahora mire: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces hay una bendición espiritual que hay en la mesa. Entonces en la mesa encontramos alimento espiritual, pero hay bendiciones espirituales. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra bendición que aparece acá es la palabra griega 21:27, que es la palabra eulogeo, que significa hablar bien de. Eso me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando dice te voy a dar una bendición, un eulogeo espiritual, lo que Dios está diciendo es: te voy a bendecir, que voy a hablar bien de ti. Y en la Biblia hay unos personajes en los cuales Dios dio testimonio de ellos. Uno de ellos fue Job. ¿Cómo le llamaba Dios a Job? Mi siervo Job. Mi siervo. No, Job no se decía así. Job no decía: yo soy siervo de Dios, así que todos tiémblenme. No. Dios decía. Y mire a quién se lo decía, hermano. Yo no sé si usted lo ha leído. ¿A quién se lo decía Dios? Al diablo. ¿Qué le decía Dios al diablo? Ya viste a mi siervo Job. Y no se lo dijo una vez. Entonces el diablo fue a destruirle todo lo que Job tenía. De ahí viene Dios y le vuelve a decir: ya viste a mi siervo Job. Dios, es que eso es tremendo. Dios presumiendo un siervo de él que le era fiel. Dios estaba eulogeo a Job y le estaba diciendo: ya te diste cuenta que a pesar de todo lo que le hiciste, Job no ha maldecido mi nombre. Entonces yo te voy a dejar que lo sigas tratando para que te des en tu cara, Satanás, que es mi siervo. Y entonces, hermano, Job empieza a ser tratado. Al final, el eulogeo de Dios fue darle el doble de lo que Job había tenido, recuperarle, restaurarle a Job. Entonces, cuando Dios eulogeo a alguien, Dios le recupera. Dios te va a recuperar porque es una bendición espiritual. Dios va a decir: ya viste a mi siervo, ya vieron cómo me busca mi siervo, ya vieron cómo me sirve mi siervo, ya vieron a mi hijo, ya vieron a mi hija. Entonces Dios eulogeo. ¿Cuántos quieren que Dios hable bien de ustedes? Imagínese usted. Eso sería lo mejor, porque imagínese que el presidente de Estados Unidos, porque bueno, aunque también está mal visto, pero imagínese que venga y diga: fulano de tal de Guatemala tiene acceso directo, ni siquiera le pidan documentos. ¿Qué haría usted? Muchos se quieren ir mojados. ¿Qué haría usted? Que viniera el presidente y dijera: no, a él le dele carta directa, que entre de una vez. Ni siquiera le pidan si tiene, ni el pasaporte le pidan, que entre. Y si se quiere vacunar, de una vez lo llevamos. ¿Qué hace usted? Pero yo no le estoy hablando del presidente de una potencia, le estoy hablando de nuestro Dios, el dueño del universo, hablando bien. Eulogeo. ¿Qué habla? ¿No se ha puesto a pensar qué hablará Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de nosotros?
Muchos hablan mal de su iglesia, mal de su pastor, mal de sus hermanos, cuando Dios, teniendo que hablar mal de nosotros, el eulogeo. Sigue diciendo esta palabra eulogeo, invocar una bendición. Hoy en esa mañana, levante sus manos, como el sumo sacerdote decía, invocaba una bendición. Yo vengo invocando una bendición sobre tu vida. Hoy que vas a participar del cuerpo, invoco una bendición sobre tu vida, y que esa bendición sea que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová el Señor alce su rostro sobre tu vida y te dé paz, que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu que está ahí en número 6 venga sobre ti. La invoco, la llamo, la pido para esta iglesia y para los hermanos que nos están viendo. Es invocar una bendición sobre. Pero también es prosperar. Entonces el que es bendecido por Dios va a prosperar. Ok. Entonces vemos que hay bebida, alimento espiritual, hay bendiciones espirituales. Miremos la número 3, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que yo le decía al principio. Bueno, no tengo mis elementos aquí, pero imagínense el pan. En ese pan va a ir bendiciones espirituales y va a ir una ley espiritual. Esa ley lo que va a hacer es combatir con otra ley que aparece aquí mismo en Romanos 7, que es la ley de los miembros. ¿Cuántos saben qué es la ley de los miembros? La ley de los miembros es un pecado, una atadura, una costumbre que un humano, no son demonios, porque muchos piensan que son demonios. Sí pueden llegar a hacerlo, sí lo pueden llegar a hacer, pero no inician siendo demonios, inician siendo una ley. Por ejemplo, hay gente que le gusta hablar de más. Primero anda viendo a quién encuentra para decirle o inventarse algo. Entonces hay una ley en su boca. Hay otros que no les gusta hablar, pero sí les gusta oír. Entonces hay una ley en sus oídos. Andan buscando, hasta les gustan los programas de chisme. No sé cómo se llaman esos programas mexicanos. Ventaneando, ¿no? Entonces, ya empezó ventaneando. Vamos a ver qué le pasa a la vida de tal actor o actriz. ¿Qué me importa a mí? Entonces, pero la gente está ahí. ¡Ay, hijo! La realeza de Inglaterra. ¿Y qué nos importa a nosotros? Entonces les gusta. Hay una ley. Hay una ley en los ojos. Que los hermanos parecen toreros. Pasa una hermana, o tal vez no, una filistea, y no puede detener los ojos. Y como le dije, las hermanas son peor, hermano, porque las hermanas como que si tuvieran ojos aquí atrás, o medio miran, toman la foto y ¡boom! Se le quedan viendo, ni lo voltean a ver, pero ya la tienen acá. Hay una ley en los ojos. No pueden dejar de ver pornografía. Hay una ley en los ojos. No es demonio, sí se puede volver demonio. Espíritu inmundo, perdón, sí se puede volver. Hay gente que mira algo mal puesto, ¡fum!, ley en sus manos. Entonces vemos que hay ley en los miembros, pero la ley espiritual es la que confronta la ley de los miembros.
Entonces hoy, al participar de la mesa espiritual, lo que vamos a hacer es comer un alimento espiritual, y dentro de ese alimento espiritual vamos a comer la ley espiritual, y esa ley espiritual va a confrontar la ley de los miembros que hay en nosotros. Aquí entre nos, como el hermano David dijo, se vale cantar un corito, aquí entre nos. No la saben. Qué bueno, gloria a Dios, qué espirituales están hoy. No me la sé mucho, pero es de Chente. La cosa es que aquí entre nos, no levante su mano, pero ¿cuántos tienen una ley en sus miembros? Y eso que no me fui a una bien fuerte, que es una ley en los miembros íntimos. Tiene una ley. ¿Cuántos alguna vez, hermano, así sinceramente? No le pido que me levante la mano, ni me diga amén, ni se confiese ahorita, entre usted y Dios. Ser sincero, venir del Señor y decir: Señor, yo tengo esta ley. Y entonces el Señor va a decir: ok, está bien, porque Dios no se sorprende de sus pecados. Dios sabe del material que estamos hechos, entonces, pero también sabe lo que vamos a comer hoy, que es el cuerpo de su Hijo. Entonces, ok, yo ya sé de qué estás hecho, pero te voy a regenerar. Entonces te voy a poner la ley espiritual. Entonces vas a ver y empezar a sentir, como le decía al principio, como cosas que tú batallabas y no podías dejar, las vas a dejar, porque una ley espiritual va a estar dentro de ti. No va a haber necesidad de que alguien te diga: no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquí. No hay necesidad de que un profeta de Dios esté siguiéndote a cada rato: ya viste que hiciste eso, ya viste. No. El mismo Espíritu, como es una ley espiritual, el mismo Espíritu te va a empezar a redarguir y te va a poner límites. ¿Cuántos quieren esa ley espiritual, hermano? Yo quiero eso. Miremos qué otra cosa espiritual hay. Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, número 1, de su voluntad en toda sabiduría, número 2, y número 3, e inteligencia espiritual. El apóstol en esta semana, si no estoy mal, en el estudio de pastores, nos enseñaba de estas 3 palabras que aparecen acá, que resulta ser que estas 3 palabras siempre aparecen en un versículo juntas. Y entonces él nos enseñaba que, se lo voy a poner acá, que la sabiduría está en el atrio. La inteligencia está en el lugar santo. Él así nos lo enseñaba. Y que el conocimiento, usted ya sabe que está en el lugar santísimo. Ok, ¿por qué la sabiduría está en el atrio? Porque no se puede recibir inteligencia o conocimiento sin antes tener sabiduría, que es temor a Jehová. Pero él decía que en estas 3 son 3 palabras hebreas. La sabiduría es la chokmah de Dios, y cuando se habla de la sabiduría, dice: la sabiduría edificó su casa y fundó sus 7 columnas. Entonces podríamos poner acá, no sé si me va a caber, que la sabiduría edifica. De ahí vemos que la inteligencia es una palabra hebrea que se dice tabum. Pero cuando se habla de la inteligencia, dice que la inteligencia afirma. Entonces,
todo esto son bendiciones espirituales. La sabiduría, inteligencia y conocimiento están en la mesa espiritual. Entonces la sabiduría va a edificar. ¿Cuántas casas necesitan ser edificadas? Y tienes que tener sabiduría. La inteligencia afirma. Y dice que la palabra conocimiento es una palabra hebrea que es da'at, pero esa se traduce como prosperidad. Entonces él decía que el conocimiento prospera. Él estaba hablando camino hacia la prosperidad. Entonces, para llegar a ser prósperos tiene que haber conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y todo eso, ¿dónde se encuentra? En la mesa espiritual. Porque aquí el apóstol Pablo, se lo voy a volver a poner. El apóstol Pablo aquí dice: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Yo hablaba con alguien, no sé, yo creo que el día de ayer hablaba con alguien y le decía: algo que Dios ha bendecido a la pastora es con una unción que prospera. Ella siempre ha tenido en sus manos, nunca le ha faltado en sus manos. Y cada persona que se acerca a ella prospera. ¿Y sabe qué? Yo he visto aquí gente que ha prosperado. Usted ya no es el mismo. Usted ha prosperado, usted ha sido bendecido. Hay gente que vino a pie, ahora se va en carro a su casa. Entonces usted ha sido bendecido. ¡Qué satisfacción! Eso es, hermano, no estoy hablando de una falsa prosperidad. Como decía nuestro apóstol, hay que enseñarle a la gente la prosperidad. Pero hay que enseñarle que la prosperidad no es avaricia, no es amor al dinero, sino que es un milagro que Dios hace para que alguien sea bendecido aún materialmente. Entonces Dios te quiere bendecir materialmente, pero para eso necesitas sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y eso te lo vas a llevar hoy a tu casa a través de la mesa del Señor. Dele palmas. Vas a ser sabio en las decisiones que tomes. Así ya, rápido. 1 Corintios 14:1. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Aquí le da una primacía al don profético. Dentro de todos los dones, el don de profecía es el mayor, el más importante. ¿Cuántos saben por qué? Levanten la mano los que saben por qué. ¿Por qué? Imagínense. Si a usted le ponen a escoger entre el don de milagros y el don de profecía, ¿cuál le escoge? Imagínese que Dios le diga: voy a poner en ti el don de milagros, y aún gente con COVID se va a acercar a ti y tú al orar por ellos se les va a ir. Y por otro lado te pone: te doy el don de profecía. ¿Cuál le escoge? Así sinceramente, ¿cuál le escoge? Yo estoy seguro, al verlo, hermano, al verlo, yo estoy seguro, hasta saldría en Noticiete. Ya me metí a clavos, ¿verdad? Fulano de tal sana de COVID. Hasta santo lo pueden nombrar, imagínense. Entonces, pero muchos escogerían el don el poderoso, el don. No estoy diciendo que no, pero ¿sabe qué? El don de profecía es mayor. ¿Por qué? Porque el que tiene don de profecía puede fluir en todos los dones en algún momento específico. Por ejemplo, Dios te puede dar una profecía y decir: así dice el Señor, eres sano de esto y de esto y de eso. Fue una profecía, pero se activó el don de sanidad. Así dice el Señor. Le empiezas a dar una profecía a alguien inconverso, le descubriste todo lo que había en su corazón, termina aceptando a Cristo, se le activó el don de fe.
De ahí dices, así dice el Señor, estoy viendo que cuando tenía 10 años te pasó esto, esto y esto. Es una profecía, pero se activó el don de palabra de ciencia. Entonces el don de profecía es poderoso porque fluye en todos los dones. Pero lo que me llama la atención y a lo que voy es: anhelad ardientemente los dones espirituales. Esos también están en la mesa espiritual. Hagamos, ¿qué cosas hay en la mesa espiritual? Hay alimento espiritual, hay bebida espiritual. ¿Qué más? Bendiciones espirituales. ¿Qué más? Está la ley espiritual. Y ahorita los dones espirituales. Eso nos vamos a comer hoy. Mire lo que dice este versículo, Romanos 1:11. ¿Por qué venimos a la iglesia? Mire lo que dice acá: porque anhelos veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, hermano, que los dones del Espíritu confirman a una persona. Entonces, una persona que no fluye en los dones necesita ser confirmada. Y no hablo de la confirmación de la Iglesia Católica, sino que hablo de la confirmación de que es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios, el Espíritu Santo permanece, opera en él. Entonces, cuando alguien tiene dones, es confirmado. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del uno del otro, tanto la vuestra como la mía. Entonces me llama la atención que dice: anhelo veros. Ahora que lo entendemos mejor, anhelo tenerlos presencialmente para impartirles un don. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay muchas razones, pero una de ellas es para que usted sea impartido por un don. Así que hoy se va a llevar un don del Espíritu Santo, el don que anhela, el don que desea ardientemente. Recíbalo en la mesa del Señor. Ya rapidito, así ya termino con esto. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, iglesia, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Esta iglesia es una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Pero para qué es una casa espiritual? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, usted es una casa espiritual, usted es una piedra. Dios no construye con bloc ni con ladrillo. Solo Babilonia lo hace. Espiritualmente Babilonia construye con ladrillo, pero Dios construye con roca, con piedra. Y entonces usted está en la cantera. Usted es una piedra que la van a poner donde debe de estar. Y cuando usted ya esté en donde debe de estar, usted va a ser una casa espiritual. Entonces está diseñada para ofrecer como un sacerdocio santo sacrificios espirituales. Entonces hoy lo vamos a habilitar. Le vamos a habilitar el sacerdocio para que usted esté diseñado para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Un ejemplo: Colosenses 3:16. Ahora sí, hermanos, subamos a ministrar. Los hermanos de la alabanza, subamos. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales.
Una casa espiritual ofrece sacrificios espirituales. Era como empezaba el hermano hoy, que decía: estoy abriendo, ministrando una ofrenda. Qué tremendo. Yo no sé si usted se le hizo rema a eso, pero está abriendo, ministrando una ofrenda, y no monetaria, sino una ofrenda de labios, una ofrenda de adoración, un sacrificio espiritual. Entonces usted hoy va a estar diseñado a entonar cánticos espirituales. Pero déjeme enseñarle algo más. Primera de Corintios 14, si no estoy mal, cuando habla de la profecía y de las lenguas, dice: oro con mi entendimiento o en el espíritu. Ok, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Oro en base a lo que sé de la palabra, orar normal, con entendimiento. Oro en lenguas. Pero también dice: canto con el entendimiento o canto con el espíritu. Entonces, si orar en el espíritu es orar en lenguas, cantar en el espíritu o cánticos espirituales es un cántico nuevo, pero también es un cántico en lenguas. Quiero ministrar eso. Póngase de pie. Antes de preparar sus elementos, usted es una casa espiritual. Amén. Somos una casa espiritual. Y nos toca dar, antes de recibir todo lo anterior, antes de recibir el alimento espiritual, antes de recibir la bendición espiritual, la ley espiritual, los dones espirituales, antes de recibir todo eso, vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Vamos a cantar un himno, pero de ahí usted va a empezar a fluir, porque lo quiero habilitar con un cántico espiritual, y usted va a fluir cantando en lenguas. Amén. Ok. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Levante sus manos. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno
Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Haciendo sacrificio espiritual. Hay algo en el mundo espiritual que está pasando por tu adoración. Y carababa brana la basanda y catarraba candala y saralaba kiribe sherebe y pratos to catarraba candala basaira. Manos de la alabanza, comienza a hablar sus lenguas. Eres una casa espiritual. Eres una casa espiritual. Ahorita empezó el Señor a dar. Ahorita empezó el Señor a dar. Recibe la bendición espiritual. Recibe la bendición espiritual. Recibe la ley. Lo que no podías dejar por tus fuerzas, porque había una ley en tus miembros. Hoy recibe la ley del Espíritu. Recibe los dones. Recibe los dones. Don de profecía, don de lenguas, don de sanidades, don de milagros, don de interpretación de lenguas, que fluya. Don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, don de fe, don de enseñanza, don de dar, don de servir, don de presentar.
Empieza a abrir tu boca. Hoy te habilito en el nombre de Jesús. Irra canda lava sanda lava canda. Y pratos tocarabachete de bequiri bababa sanda. Eso es. Vas a empezar como la carne empieza a menguar y el espíritu empieza a aumentar en ti. Y carababa sanda raba cataraba. Mano Mejía, reciba en el nombre de Cristo. Hay una unción fuerte. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Dile, Espíritu Santo, ven a mí, lléname, ministrame. Tú me conoces, Espíritu Santo. Si te he contristado, perdóname. Si te he apagado, perdóname. Anhelo tu presencia. Aquí está el Espíritu. Hermana Reina Mérida, hermana Reina González, reciba. El Espíritu está aquí. Espíritu Santo, muévete, muévete, muévete. Hay ángeles entregando dones. Hermana Rosa María, reciba. Mano Danilo. Aquí está lo espiritual. Hay una atmósfera espiritual. Puedo palpar la nube espiritual. Los que me están viendo, reciban. Hermana Emma, reciba, reciba. Hermana Cecilia, reciba. Hermana Claudia, reciba. Qué rico ministrar la mesa del Señor así. La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas. Y de ahí al tiempo, en el día malo vendrá. ¿Cuánto pan has echado sobre las aguas? ¿Cuánto pan has dado? ¿Cuánto pan has compartido? A mí no se me ha olvidado, dice el Señor. A mí no se me ha olvidado lo que has hecho. Yo no me quedo con nada, dice el Señor. Así que has dado tu pan. Ahora te toca que te lo devuelvan. Ahora te toca recibirlo de nuevo. Ahora te toca recibirlo de nuevo, dice el Señor. Has dado tu pan sobre las aguas. Ahora te regresa tu pan. El Señor no te va a dejar. El Señor no te va a dejar. Bendito Dios. Y caraba prara la basocanda pranda sanda la hizo. Hermano Estuardo, me has pedido recuperar no lo terrenal, me has pedido recuperar algo espiritual. Hicimos un trato solo entre tú y yo, solo nosotros lo sabemos. Yo te voy a cumplir, dice el Señor, y espero que me ames. Hermana Élida, dele, hermana Élida. Santo, santo, santo.
agua ahí para mientras. Saque su pan, el pan de la mesa. El cuerpo del Señor en todas las dimensiones que pasó, hoy lo comemos. Así que, Padre, te doy gracias por estos elementos. Que todo lo espiritual sea activado a través de estos elementos, te lo pido en el nombre de Jesús. Puedes comer del pan. Ahora levanta la copa. En lo que la destapas, vamos a esperar. Y dale gracias al Rey. Puedes beber de la copa del Señor. Dios de milagros, mi Salvador, mi vida en tus manos está, mi protector, dependo de ti, Señor. Dios de milagros, mi Salvador, mi vida en tus manos está, mi protector, dependo de ti, Señor. Anhelo amarte como tú me amas a mí. Anhelo amarte como tú mereces, Señor. Anhelo amarte como tú me amas a mí. Anhelo amarte como tú mereces,